Ante ustedes nuevamente, mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder explicar y ahondar un poco más sobre los temas a tratar en esta semana número 9. Teniendo en cuenta el tema a tratar el día de hoy, vamos a pasar de lleno directamente al objetivo de nuestra clase. Para ello vamos a pasar a una diapositiva más. Objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase es el siguiente: identificar, explicar y definir los actos arbitrarios, abusivos y omisos de la autoridad. Voy a repetir nuevamente: identificar, explicar y definir los actos arbitrarios, abusivos y omisos de la autoridad. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces el objetivo que vamos a trazarnos para esta clase, vamos a comenzar de lleno ya con las diapositivas que nos van a explicar el tema a tratar el día de hoy. Pasemos a una diapositiva más. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la actividad de gobierno. La actividad de gobierno vamos a identificarlo como el hecho de gobernar. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos nosotros definir realmente qué es la actividad de gobierno o bien gobernar? Cuando hablamos nosotros de gobernar, estamos hablando de que es una acción que realiza directamente aquellas personas que están al frente de un Estado directamente para poder realizar cualquier tipo de actividad administrativa o bien política o gubernativa. Se dice entonces que gobernar precisamente es esa actividad que realiza el gobierno para poder lograr sus fines. Ahora bien, ¿cuáles son los fines del gobierno? ¿Cuáles son los fines precisamente de esa actividad que realiza diariamente? Precisamente es lograr el bien común. El bien común, en su momento lo podemos definir, o está inmerso dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, como el hecho de poder garantizar a su población los derechos mínimos para poder subsistir como cualquier otra persona, siempre protegiendo sus derechos humanos. A eso se refiere entonces gobernar. Repito, la actividad en su momento que lleva a cabo el gobierno. La vamos a dividir en dos funciones: una función política o gubernativa y una función administrativa. ¿A qué se refiere la función política o gubernativa? Cuando hablamos nosotros de una función política o gubernativa, estamos en su momento tratando aquella actividad, aquella función enfocada a la política. En su momento, ¿qué es política? Política en su momento, entonces vamos a ver qué es aquella función que realiza el Estado a través de, en su momento, las personas que van a administrar dicho gobierno, pero en cuanto a ciertos puntos, ciertos lineamientos, ciertas directrices que se plantearon dentro de la campaña para poder realizar directamente a la hora de llegar al gobierno. Todas estas ciertas actividades, ciertos proyectos en su momento que se plantearon, se le dice que son políticas de gobierno. Políticas de gobierno en su momento que deberá de cumplir, que van enfocadas a diferentes temas como son políticas de salud, políticas de educación, políticas de justicia, políticas en su momento que van a ir en su momento con el fin de poder desarrollar al Estado, de poder lograr el bien común. En cuanto a la función administrativa, precisamente para esa función política necesita administrar de la mejor forma un Estado, tanto los ingresos, egresos, y poder lograr precisamente ese objetivo. Muy bien. Cuando hablamos nosotros entonces de una actividad que va a tener que tener a cargo el gobierno o las personas en su momento que están a cargo del gobierno, vamos a establecer de que se van a dar dos tipos de actividades. Una actividad discrecional y una actividad reglada. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos nosotros de una actividad discrecional, estamos hablando nosotros de una actividad que hasta cierto punto, pues podríamos indicar de que nada más va a tener ciertos límites y
toda vez se encuentre dentro de dichos límites, se va a poder hacer de una forma discrecional, de una forma en la cual pues la persona que está dentro del gobierno y realizando la actividad de gobierno, pues puede realizar ciertas actividades sin tener algún tipo de regla, algún tipo de norma, algún tipo de límites para poder realizar dicha actividad. Es por ello que se dice que la actividad discrecional la podemos identificar como un puede o podrá. Se dice entonces de que el gobernante puede o podrá realizar ciertas actividades. No nos está diciendo un debe o deberá, o sea, algo muy cerrado, sino el puede y podrá es bastante amplio. Es bastante amplio porque nos da a nosotros cierta libertad para poder realizar ciertas actividades. A eso se refiere la actividad discrecional. Caso contrario, cuando hablamos nosotros de una actividad arreglada, estamos hablando de una actividad mucho más en concreto, mucho más en su momento reglada, en su momento mucho más normada, porque nos indica de que es una actividad que debe o deberá. O sea, vemos ya directamente el que no nos podemos salir de ese debe o deberá. Es mucho más estricto en cuanto a realizar este tipo de actividades. Entonces, recordemos, hablamos de gobierno en cuanto a actividad de gobierno, que esta actividad del gobierno se puede dar a través de lo que es el gobernar. Esto se va a realizar de dos tipos, como es una función política o gubernativa y una función. Sabemos de que esa actividad pues se va a dar de dos formas, una actividad discrecional y una actividad arreglada. La actividad discrecional pues es una actividad mucho más amplia para poder tomar decisiones y realizar ciertos actos. Es un puede o podrá. Pero tenemos también una actividad arreglada que deberá ser un poco más limitada y se basará sobre un debe o deberá. Muy bien, teniendo en cuenta entonces ya claro lo que es la actividad de gobierno, podemos pasar a una diapositiva más para poder continuar con nuestro tema. Vamos a hablar ahora un poco acerca de los principios fundamentales de la función administrativa. Muy bien. Entonces, acabamos de hablar que en su momento está a cargo del gobierno, pues vamos a fundamentarla en dos principios. Estos principios van a regular esta actividad, la van a normar o le van a poner ciertos límites. Por un lado tenemos el principio de legalidad y por otro lado tenemos el principio de juridicidad. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Cuando hablamos nosotros del principio de legalidad, nos indica esta diapositiva de que en este principio lo importante es la norma legal y es lo único que puede autorizar al funcionario para poder actuar. Esto es regulado en el artículo 239 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, cuando hablamos nosotros del principio de legalidad, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es la norma, la ley, porque nos indica de que cualquier acto, cualquier tipo de, en su momento, función que vaya a realizar alguien que está frente al Estado dentro de la actividad de gobernar, va a tener que estar basado en una norma, en una ley. Que si yo voy a realizar una cierta compra, un cierto contrato, una cierta actividad, vamos a tener en cuenta de que tiene que estar dentro del marco de la ley. A eso se refiere entonces el principio de legalidad, que no puedo realizar yo alguna actividad que esté fuera de la ley. De lo contrario, serán actos en su momento ilegales. Muy bien, teniendo en cuenta ya que es la legalidad en cuanto a un principio fundamental de la función administrativa, vamos a pasar al segundo principio. Y este principio es el principio de juridicidad. ¿A qué se refiere el principio de juridicidad? Nos indica esta diapositiva. Es la aplicación de la norma en un caso concreto. Pero a falta de esta, se puede recurrir a los principios generales o a las instituciones doctrinarias. Artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ¿a qué se refiere este principio de juridicidad? Nos indica que si bien es cierto,
Como primer paso, tenemos que aplicar nosotros la legalidad por el hecho de que es la aplicación de una norma, la aplicación de una ley a un caso concreto. Pero ¿qué pasa entonces si yo necesito realizar algún tipo de actividad, algún tipo de acción dentro de precisamente esa actividad de gobernar, pero no hay una norma que me regule? Puedo utilizar yo entonces lo que son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, pues tenemos como ejemplo el derecho a la justicia, el derecho a la igualdad, el derecho a la defensa, el derecho en su momento a poder tener cierta igualdad dentro de un cierto acto en concreto. A eso se refiere entonces. Si yo no tengo una norma, si yo no tengo una ley, me puedo basar en los principios generales del derecho o bien en las instituciones doctrinarias. Cuando hablamos nosotros de instituciones doctrinarias, estamos hablando precisamente de aquellos estudios, aquellos en su momento trabajos intelectuales de los doctos de ciertos temas. ¿Y qué es un doctor? Es aquella persona que se ha dedicado o que ha dedicado su vida al estudio de ciertos temas y que ha generado libros, ha generado compendios de cierta información. Estos son entonces los doctos que generan doctrina. Entonces, si yo no tengo una norma, si yo entonces no tengo una ley que vaya a regular las actividades que yo voy a realizar, a través del principio de juridicidad puedo yo aplicar los principios generales del derecho o bien instituciones doctrinarias. Perfecto, entonces ya tenemos en esta diapositiva, repito, estamos conociendo los principios fundamentales de la función administrativa, que los dividimos en dos: principio de legalidad y principio de juridicidad. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a una diapositiva más. Vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca de las violaciones a los principios de legalidad y juridicidad. Muy bien, ya teniendo en cuenta entonces a qué se refiere el principio de legalidad y el principio de juridicidad, vamos a pasar entonces a tratar el tema en el cual pues se puede dar una serie de violaciones a estos dos principios. Muy bien, ¿qué violaciones vamos a encontrar entonces enfocadas a los principios de legalidad y juridicidad? Vamos a encontrar dos. Vamos a encontrar lo que es el abuso de poder y la desviación de poder. ¿Cómo explicamos cada uno de ellos? Esta diapositiva nos indica, en cuanto al abuso del poder, implica la extralimitación de un funcionario en las atribuciones sin tener la competencia administrativa. Entonces, es el uso y el ejercicio del poder fuera de la competencia administrativa. Voy a repetir nuevamente para que nos quede claro. Abuso de poder nos indica de que implica la extralimitación de un funcionario en las atribuciones sin tener la competencia administrativa. Entonces, es el uso y el ejercicio del poder fuera de la competencia administrativa. Vemos entonces que el abuso del poder lo va a realizar alguien que está dentro del gobierno, alguien que está administrando en su momento ciertos actos dentro del gobierno, pero nos indica de que es una extralimitación a sus funciones. Pongamos como por ejemplo, en su momento tenemos allí a un contador, podemos tener a alguien encargado de precisamente los ingresos de una municipalidad, hagamos de caso. Tenemos ahí al contador de una municipalidad, pues es una persona que está frente a ciertas actividades de gobierno. Tenemos entonces de que hay cierto punto en el cual pues él se va a extralimitar de sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Únicamente aplicar todo lo relativo a precisamente la contabilidad en cuanto a poder auditar esos ingresos y egresos de la municipalidad. Ese realmente es el objetivo de su función dentro del gobierno. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el cual se extralimita. Esta extralimitación pues, puede ser enfocada a cualquier tipo de acto o acción fuera de los que tiene normados para realizar. Vemos entonces cómo este auditor o este contador viene y realiza otra actividad fuera
de lo que a él le corresponde. Hagamos de caso. Tiene un familiar, tiene un amigo que necesita un favor dentro de la municipalidad. Y le dice, mira, fíjate que yo necesito, acabo de ingresar una solicitud para poder realizar un proyecto dentro del municipio. Pero esto le corresponde a otra dependencia de la municipalidad y él le indica, no tengas pena, yo estoy acá y yo en su momento pues voy a hacer todo lo posible porque te den esa autorización. Entonces él viene y se extralimita en sus funciones, toda vez que esto está fuera de sus responsabilidades. No tiene competencia para poder emitir, para poder realizar ese tipo de trámite. Entonces acá se indica de que ese ejercicio del poder está fuera de la competencia administrativa de él, por lo cual es un abuso de poder. Repito, entonces, es aquel tipo de acción o actos que realiza funcionario público que no está dentro de sus atribuciones. Por eso se da esa extralimitación en cuanto a realizar ciertos actos. Muy bien, ya tenemos entonces el abuso del poder. Sabemos entonces de que se sale de las funciones normales de un funcionario público. Vamos a hablar ahora acerca de la desviación de poder, que esta es diferente, siempre aplicada dentro de un funcionario público, pero su acción es distinta. Nos indica de que se refiere al uso y ejercicio de la competencia administrativa con un fin distinto del que se le otorga la ley, Muy bien. Repito nuevamente, desviación de poder. Se refiere al uso y ejercicio de la competencia administrativa con un fin distinto de que otorga la ley. Entonces acá siempre vamos a poner el ejemplo de un funcionario público. Un funcionario público el cual tiene ciertas funciones y dentro de la desviación de poder va a realizar ciertos actos, ciertas acciones que sí están dentro de su competencia, pero que les va a dar un uso distinto al que otorga la ley. Hagamos de caso, dentro de una municipalidad, una persona que está a cargo de ciertos proyectos, de ejecutarlos, de poder comprar los materiales y de poder ejecutar en su momento ciertas construcciones. Hagamos de caso, pues él es el encargado de poder comprar materiales como bloc, cemento, hierro, todo lo referente para realizar una construcción. Y llega entonces a él, pues precisamente, de que va a tener que comprar cierto material para poder construir un centro de salud, una escuela o algún otro tipo de proyecto. Entonces, este funcionario, pues dentro de sus funciones, precisamente, está el poder adquirir estos materiales. Entonces, él compra el bloc, compra el cemento, compra el hierro, etcétera, pero no lo va a enfocar a construir en su momento una escuela, un centro de salud, sino viene y lo va a emplear para poder realizar un tipo de proyecto personal o familiar. Entonces viene y manda todo ese material para poder construir una casa para él, una casa para algún familiar, una casa para algún amigo. Vemos entonces cómo ese tipo de acción sí está dentro de sus funciones a diferencia del abuso de poder, pero le va a dar un fin distinto al que otorga la ley, puesto que el fin era para poder construir un centro de salud, una escuela, una guardería, pero no, él lo utiliza entonces para poder construir, para poder edificar alguna casa para él, para su familia o para algún amigo. Vemos entonces, por eso es que se denomina desviación de poder. Porque si bien es cierto, iba enfocado para un fin, él tiene como consecuencia que desvía precisamente ese fin. Muy bien. Entonces acá con esto tenemos las violaciones a los principios de legalidad y juridicidad, que es el abuso de poder y la desviación de poder. Sabemos entonces que cada uno es distinto, uno se extralimita y otro en su momento le da un fin distinto a esa función. Muy bien, pasemos a otra diapositiva. Vamos a ver ahora algo referente a las violaciones de los derechos humanos. Cuando hablamos nosotros de violaciones de los derechos humanos, quiero que tengamos en cuenta de que no estamos hablando de violaciones de los derechos humanos
en general, sino vamos a basarnos en esas violaciones a los derechos humanos, pero dentro del ámbito que estamos hablando, dentro del ámbito de la función de gobernar, esa función de gobierno. Entonces, vamos a indicar la siguiente definición. Indica la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que existe violación a los derechos humanos cuando los funcionarios o las autoridades abusan del poder que les fue conferido, negando los derechos o dejando de hacer lo necesario para garantizarlos. Excelente, entonces ya tenemos esa definición. Podemos ver entonces cómo se van a dar violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, precisamente a través de sus funcionarios o autoridades, cuando abusan del poder que les fue conferido. Entonces vemos, cuando un funcionario público llega al punto en el cual tiene un abuso de poder o una desviación de poder, precisamente en ese momento está realizando una violación a los derechos humanos, no de forma individual, sino en su momento una forma colectiva. ¿Por qué? Porque está afectando a toda una comunidad. Porque precisamente tal vez esos fondos que fueron utilizados para ese abuso de poder y realizar otro tipo de actividades o proyectos, o esos recursos que fue utilizado para poder realizar un proyecto en el cual se desvió del fin al cual estaba propuesto, vemos cómo se afecta entonces a la población. Porque tal vez el hecho de poder comprar, el poder contratar a algún tipo de servicio del cual no era indispensable, deja sin lo necesario o indispensable a otro grupo de personas, como no darle una ayuda a un sector de menores de edad, de adolescentes, de personas adultas de la tercera edad, personas que no tienen un hogar, personas que necesitan ciertos insumos para la salud, etcétera. Entonces vemos cómo se da la violación a los derechos humanos a través precisamente de esas actividades de los funcionarios o autoridades, en las cuales abusan del poder o bien desvían el poder. Estas funciones, estos actos por parte de los funcionarios en cuanto a abusar o desviar el poder, se va a dar de tres formas. Tanto una acción, una omisión o una aquiescencia. ¿A qué se refiere esto entonces? Cuando hablamos de una acción, estamos hablando de que tiene que realizarse un acto, una acción. Se tiene que poner en movimiento entonces una persona para poder realizar ciertos actos, en este caso bajo una acción, que les diré: comprar ciertos insumos que no son necesarios, comprar en su momento ciertos insumos, pero que se le va a dar un fin distinto. Eso es una acción. Vemos cómo se da entonces una violación por medio de la acción. Pero vamos a tener por otro lado la omisión. ¿Y qué es la omisión? La omisión es un no hacer. Es un no hacer que la ley nos faculta a realizar. Entonces, que si aquel funcionario público tiene la obligación de poder comprar ciertos insumos para poder cubrir ciertas necesidades, este funcionario público lo único que hace es evitar, no los compra. No los compra, ¿por qué? Porque tal vez va a utilizar esos recursos para algún otro tipo de actividad fuera del marco legal. Entonces, esa es la omisión. Es un no hacer que está obligado por la ley. Y la aquiescencia. Y la aquiescencia no es más que dar en su momento, pues, su aceptación, su voluntad, de alguna manera está autorizando, está en su momento está aceptando, está realizando algún tipo de actividad en la cual brinda su plena facultad, su plena aceptación, en el cual entonces se dice de que toda vez el funcionario no se niega, sino da su opinión, da su aceptación, en su momento es precisamente esa aquiescencia.
no se niega, pero en su momento está realizando la actividad. A eso se refiere la aquiescencia. Es una aceptación tácita. No se niega, por lo cual está aceptando. Muy bien, ya tenemos entonces las violaciones a los derechos humanos, ya sabemos a qué se refiere, cómo lo define la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y que se puede dar de tres formas, en cuanto a una acción, omisión o aquiescencia. Pasemos a una diapositiva más y ahora vamos a hablar un poco acerca de la protección frente a la arbitrariedad. ¿Qué podemos utilizar entonces nosotros para poder proteger frente a la arbitrariedad de los actos de gobierno, frente a las violaciones de los principios de legalidad y de juridicidad? Entonces nos indica de que podemos utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar entonces un amparo. ¿Qué es un amparo? Considero que pues ustedes en algún momento, dentro de las noticias, dentro de lo que ustedes han leído, han escuchado qué es un amparo, o por lo menos han escuchado la palabra amparo. Cuando hablamos nosotros de amparo, vamos a determinar de que es una garantía constitucional, una forma de defensa a nuestros derechos, una forma de defensa cuando se realicen ciertos actos, ciertos contratos, tanto dentro del ámbito público como en el ámbito privado, que tenga como resultado el afectar nuestros derechos. Entonces nosotros allí utilizamos el amparo. Repito, es una garantía constitucional. El amparo nosotros lo vamos a tener regulado dentro de una ley especial, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es el decreto 1-86. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué es lo que protege? Vamos a ver dentro de esta diapositiva lo siguiente. Entonces, cuando hablamos nosotros de amparo, ya indicamos nosotros de que precisamente es una garantía constitucional que va a proteger nuestros derechos. Y en cuanto a poder definir ciertas características, vamos a indicar lo siguiente. Nos indica de que es una garantía procesal, expedita, que tienen las personas de acudir ante un tribunal de justicia. Esto nos va a servir para que se restituya el goce de nuestros derechos, cuando estos fueren amenazados o violados por alguna autoridad. Es una garantía inherente al derecho de defensa. Vemos entonces, estas son algunas de las características de lo que es en sí el amparo. Entonces, el amparo, si yo estoy siendo vulnerado por alguno de mis derechos, yo puedo solicitar por medio del amparo el que se restituya el goce de mis derechos. Muy bien, entonces tenemos ya lo referente al amparo, que podemos utilizarlo como una garantía constitucional. Pasemos entonces a otra diapositiva, siempre tratando el tema en cuanto a la protección frente a la arbitrariedad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la exhibición personal. Esta exhibición personal también está regulada dentro de la misma norma anteriormente citada, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Vemos entonces como inmerso dentro de esa ley también se encuentra la exhibición personal. Pero ¿para qué nos va a servir la exhibición personal? La exhibición personal nos va a servir cuando una persona está siendo limitada en cuanto a su libertad, porque lo tienen en su momento detenido, ya sea por una actividad, por una entidad pública o en su momento cualquier tipo de persona particular, ya sea porque se le está privando de su libertad o hay peligro de que se le vaya a en su momento limitar, o incluso se le está llevando a cabo una serie de vejámenes hacia su integridad. Un ejemplo, una persona que está siendo detenida y no lo dejan en su momento salir de cierto lugar. Una persona que ha sido secuestrada, una persona que se encuentra en prisión, pero que se desconoce realmente de cuál es su condición dentro de la prisión,
si en su momento se le está realizando algún tipo de violaciones a su integridad, como lo es, se le está golpeando, se le está abusando físicamente, y entonces nosotros podemos utilizar o invocar precisamente esta exhibición personal. Nos indica de que es un medio jurídico que tiene derecho a interponer ante juez competente por sí o por intermedio de otro. Todo individuo que ha sido ilegal o arbitrariamente privado de su libertad constitucional, ya sea porque la orden no es legal o porque no ha sido emitido por quien es autoridad competente. Para que se examine su situación y comprobando que su detención es ilegal, se ordene su inmediata libertad. Muy bien, a eso se refiere entonces la exhibición personal. Nos indica de que esta pues, puede ser solicitada por la misma persona, pero a falta de esta persona, la puede realizar otra persona, como un familiar, en su momento, como una persona que tenga una amistad con esta persona que está sufriendo estos vejámenes. Nos indica de que esta exhibición personal es una garantía en la cual nosotros tenemos que solicitarla a un juez, a un órgano jurisdiccional. Esto es completamente gratuito y se puede hacer de forma verbal, por escrito o incluso por teléfono. A eso se refiere entonces la exhibición personal, para proteger nuestros derechos en cuanto a la libertad y asimismo pues la integridad física. Excelente. Entonces con esto estamos terminando los temas del día de hoy en cuanto a precisamente esa serie de violaciones a los derechos humanos que ya no se van a dar por cualquier persona, sino los estamos enfocando en este momento en cuanto a la actividad de gobierno, en cuanto a las personas que están frente a la actividad de administrar un Estado. A eso se refiere el día de hoy, entonces, precisamente ese abuso de los derechos humanos. Muy bien, entonces, culminando el tema, como indicaba, vamos a pasar entonces ahora a las preguntas, las cuales ustedes tendrán a bien que poder contestar como objeto de estudio, puesto que estas van a ser implementadas dentro de su segundo examen parcial. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. La primera pregunta nos indica lo siguiente. Defina qué es la actividad de gobierno. Pregunta número 2. Indique cuáles son los dos principios de la función administrativa. Pregunta número 3. Indique cuáles son las violaciones a los principios de legalidad y juridicidad. Pregunta número 4. Mencione uno de los mecanismos frente a la arbitrariedad. Y por último, pregunta número 5. Defina qué es la exhibición personal. Muy bien, entonces tenemos acá las 5 preguntas. Realmente para mí fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes. Espero realmente hubiesen podido captar, comprender cada uno de los temas acá tratados. Y desde ya les deseo éxitos en las demás clases que ustedes tendrán el día de hoy. Y asimismo que tengan todos ustedes un feliz día.